Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy la doctora Beatriz Domínguez. Como que no hay ningún participante, voy a estar grabando la clase para que después puedan ir visualizando y puedan ir estar acorde con las clases, ¿sí? Entonces, en el día de hoy estaremos hablando sobre la presión arterial. Vamos a estar hablando qué sería la presión arterial. Primeramente, tenemos que saber las cifras de la presión arterial, lo normal de un ser humano. Bueno, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Su normal sería de 120 a 80 milímetros de mercurio. 120 es la presión cuando ocurre el latido del corazón. Es llamado como la sistólica. Y el 80 sería la diastólica, es la presión cuando ocurre el descanso del corazón. Entonces, 120 es la contracción del corazón, en donde trabaja el corazón, está contraído, esa sería la sistólica. La diastólica sería cuando está relajado el corazón y su presión estaría en 80. Entonces, la presión arterial sería de 120 a 80 milímetros de mercurio, lo normal de un paciente. Sus consideraciones previas de cómo le vamos a estar midiendo al paciente su presión arterial. Primeramente, el paciente debe estar sentado, el paciente tiene que estar bien cómodo y tienen que esperar unos 5 minutos para que luego se pueda medir la presión arterial. ¿Por qué eso? Porque el paciente puede que haya ido al hospital caminando y puede que se agite por el camino. Si de por ahí se va de moto o de vehículo, igual se espera unos 5 minutos. El paciente debe estar tranquilo y luego se inicia a medir la presión arterial. Es recomendado medir la presión arterial en el brazo izquierdo. ¿Por qué? Porque está mucho más cerca al corazón. El brazo derecho está más alejado del corazón, pero también es recomendado. Cuando el paciente es hipertenso, en este caso está aumentado la presión arterial, se mide ambos miembros para diferenciar de cuánto estaría el brazo derecho, cuánto el izquierdo. Si de por ahí no se puede medir a los miembros superiores, se puede llegar a medir al miembro inferior también, que sería en la pierna. Pero todos esos procedimientos es en el caso si no se puede medir al paciente, ¿sí? Ya les dije que es 5 minutos después. En la embarazada a partir de las 20 semanas de gestación se recomienda estar controlándole la presión arterial. ¿Por qué? Porque hay una patología llamada eclampsia en donde la paciente llega a tener la presión arterial aumentada cuando está embarazada. Entonces eso se controla la presión arterial del paciente y, y va controlando periódicamente. Hasta luego durante el embarazo y después del embarazo también. Después está, la tensión arterial debe situarse en el contexto de cada paciente. ¿Cuáles son los factores que alteran la presión arterial? Está la edad del paciente, el sexo del paciente, la enfermedad, la patología que tiene el paciente, luego están los medicamentos y la hidratación. Cuando está muy hidratado el paciente, puede que haya algún aumento de la presión arterial o una disminución de la presión arterial. Luego están los pasos de cómo tienen que controlar la presión arterial. Primeramente, conocer el instrumento de el esfigmomanómetro con el esteto. Entonces hay que conocer, por ejemplo, el equipo.
para que luego pueda ir evaluando la presión arterial, midiendo. Bueno, luego está, amarra el manguito arriba del codo, el brazo debe estar extendido, relajado, cierre de la válvula de la perilla, dándole vuelta al tornillo hacia la derecha. Busque el pulso justo abajo del codo, por el lado adentro del brazo, ponga allí el estetoscopio. Apriete la perilla varias veces para llenar el manguito de aire. A medida que apriete la perilla, verá que la aguja del manómetro se mueve. Deje de bombear el aire cuando llegue al 200 milímetros de mercurio. Entonces abra la válvula un poquito para que el aire empiece a salir despacio. Va disminuyendo, va bajando. La aguja empezará a bajar. Si la válvula está cerrada, se queda en 200 milímetros de mercurio. El primer latido que escuchamos sería la sístole. De por ahí, si termina en 120, es la sístole. Y el último ruido que hace sería la diástole. La diastólica, que puede que termine en 80 o en 70 o en 60. Y allí recolectamos los datos. El primer ruido, sistólica. El segundo ruido, diastólica, en donde termina el ruido, ¿sí? Sería de 120 a 80 milímetros de mercurio, que sería lo normal. Esto sería el instrumento que utilizamos para medir la presión arterial. Está el esfigmomanómetro y el estetoscopio. Después están cada uno, debemos de conocer. Así como conocemos la anatomía, entonces debemos de conocer el instrumento que utilizamos para recolectar datos de la presión arterial del paciente. Ahora vamos a estar hablando de lo que es la hipertensión arterial. Esta ya es la patología de la presión arterial. Esto sería cuando está aumentado la presión arterial del paciente. Su definición, como ya les dije, sería el aumento de la presión arterial. Y esta patología es una patología ya crónica. Una vez que se manifiesta, el paciente ya debe de tratarse de por vida. La hipertensión arterial está en la presión sistólica. ¿Cuándo decimos que es hipertensión arterial? Cuando está aumentado la sístole de 140 milímetros por mercurio y la diastólica de 90 milímetros de mercurio. A partir de allí para arriba sería la hipertensión arterial. Estos son los procesos, sus factores determinantes, que está el gasto cardíaco, la resistencia periférica, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y cambios funcionales y anatómicos en arterias finas y arteriolas. Luego está la contractibilidad del miocardio, volumen intravascular y elementos determinantes, ya sea primaria, de la arteria a largo plazo. Luego va la hipertensión arterial, su clasificación. La hipertensión arterial sistémica puede que tenga su etiología, su estabilidad y su hipertensión, ¿sí? Luego está la crisis hipertensiva. ¿Qué sería la crisis hipertensiva? Es cuando está aumentada la presión arterial del paciente, se subdivide en urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. La urgencia hipertensiva es cuando el paciente está aumentado la presión arterial, pero no afecta ningún órgano diana. ¿Cuáles son los órganos diana del ser humano? Está el cerebro, los riñones y el corazón. Esos son los tres órganos principales que afectan la presión arterial. Entonces, urgencia es cuando no altera aún a esos órganos, ¿sí? Y la emergencia hipertensiva sí ya tiene una afectación a esos órganos diana, en donde debemos de bajarlo de inmediato la hipertensión arterial. Luego está la clasificación de la presión arterial. La presión arterial tiene su clasificación. Lo normal sería de 120 milímetros de mercurio a 80 milímetros de mercurio, ¿sí? Llamamos de 120 a 80 milímetros de mercurio lo normal. Luego está la prehipertensión arterial, que sería de 120 a 139 la sistólica y de 80 a 89 la diastólica. Después está el estadio 1 de la hipertensión arterial, que sería mayores de 140 a 159
la sistólica, y la diastólica de 90 a 99 milímetros de mercurio. Luego está el estadio 2, que sería mayor por encima de 160 a 100 milímetros de mercurio, sería ya un estadio 2. Y cuando es mayor que eso ya es una hipertensión arterial en donde ya es de emergencia, en donde ya puede ocasionar daños en órganos de llama. Su clasificación, así como ya estuvimos hablando. Luego está la hipertensión arterial, su valoración. ¿Cómo va a ser? La historia clínica del paciente, sus antecedentes, su estilo de vida, su exploración física del paciente y sus exámenes laboratoriales. ¿Qué vamos a encontrar en la historia clínica? Sus antecedentes personales y familiares. Luego está la exploración física de cómo se encuentra el paciente, se examina por regiones. Luego están los exámenes laboratoriales, que se utilizan los estudios que se realizan en los laboratorios, como un hemograma completo, perfil lipídico, en donde vamos a estar verificando si está aumentado o no su colesterol, sus triglicéridos, porque esos son factores que predisponen el aumento de la presión arterial. Los estudios del paciente con hipertensión arterial, primeramente está la anamnesis, que es el interrogatorio del paciente, su exploración física y hasta llegar a su diagnóstico. Todo este procedimiento les voy a resumir explicándole de cómo vamos a diagnosticar una hipertensión arterial. Primeramente se utiliza, nosotros llamamos de mapa. ¿Qué sería mapa? Es una ficha en donde nosotros los médicos anotamos o le mandamos al paciente que anote la medida de su presión arterial. Hay que medirlo de mañana y a la tarde. Tener un horario fijo para que se le pueda medir su presión arterial por una semana. Es de lunes a domingo. Sería 7 días hábiles para llegar a un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué hace el paciente? El paciente anota en una hoja, pone lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado y domingo, y pone un horario. Toma su presión arterial por la mañana, supongamos que a las 9 de la mañana, y por la tarde, a las 15 horas, se toma todos los días en esas mismas horas su presión arterial. ¿Qué pasa? Lunes siguiente, cuando se hace sus medidas de presión arterial, todos los días va midiendo, lunes lleva ese mapeo al médico. El médico evalúa su respuesta de cada día y dependiendo de eso se le da su tratamiento. El primer tratamiento más eficaz que tenemos es la dieta. La dieta y el ejercicio físico. Todo depende de la edad del paciente. Primeramente, si no es muy elevado su presión arterial durante esa semana, entonces su primer tratamiento sería la dieta y un control de presión arterial diariamente. La dieta significa disminuir o eliminar por completo lo que es la sal. La sal, el aumento de sodio y potasio en la sangre, es lo que ocasiona el aumento de la presión arterial. Estos son todos los resúmenes que ya les hice, que les estuve hablando. Pueden ir mironeando ustedes en sus casas y analizando y hagan su resumen de este contenido. Luego está modificaciones, modo de vida. Estas son las dietas que debe de hacer el paciente. Abundante frutas, verduras, mucho líquido. Están los ejercicios físicos, por lo menos media hora al día. El paciente debe de caminar, hacer caminata. Si es un paciente joven, puede hacer varios tipos de ejercicios, pero si es un paciente de edad, sí debería de estar haciendo solo caminata. Por lo menos 30 minutos al día. Estos son los alimentos que debe de consumir. Su tratamiento, estos son tratamientos de la dieta. Luego vienen los tratamientos farmacológicos que se utilizan. Están los diuréticos tipo tiazida, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los tipos, son las familias farmacológicas que se utilizan. Bloqueadores de canales de calcio, antagonista del receptor de la angiotensina 2. Entonces todos estos medicamentos van a ir conociendo cuando estén
dando farmacología durante la carrera de medicina. Todo esto pueden ir leyendo. Estos son los órganos dianas que les estuve hablando, que el aumento de la presión arterial ocasiona daño a estos órganos. Crisis hipertensiva es el aumento de la presión arterial aumentada a partir de los 140 a 90 milímetros de mercurio. Mayores afectación, afecta, como ya le dije, el sistema nervioso central, el aparato cardiovascular y los riñones. Ya les estuve explicando lo que es la urgencia y emergencia hipertensiva. Deben de saber diferenciar uno con el otro. Todo esto ya estuvimos hablando, resumiendo. Luego viene lo que es la hipotensión. Hipotensión es todo lo contrario de la hipertensión arterial. Es la disminución de la presión arterial, ¿sí? La sistólica está menor de 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media está menor de 60 milímetros de mercurio. Una disminución de 40 milímetros de mercurio debajo del valor normal, que sería de 120 a 80. La presión arterial varía entre las personas y en la misma persona durante 24 horas al día. Causas de hipotensión. Existen múltiples causas. Está la postración en cama prolongada, embarazo, pérdida de sangre, medicamentos, problemas cardíacos, problemas endocrinos, infección severa, reacciones alérgicas, hipotensión ortostática y deficiencias nutricionales. Puede ocasionar la hipotensión. Los síntomas que ocasionan la hipotensión arterial serían mareo, desmayo, falta de conocimiento, visión borrosa, náuseas, la piel está fría, húmeda y pálida, respiración rápida, superficial, fatiga, depresión y mucha sed. Si la tensión arterial es baja, no hay síntomas. Si no hay síntomas, es una hipertensión normal. Si no hay ningún síntoma, es porque la presión arterial de ese paciente, para él, ese volumen sería lo normal. Si no ocasiona ningún tipo de alteraciones, entonces es normal para el paciente. Tratamiento de una hipotensión arterial, dependiendo del caso, se le coloca oxígeno al paciente, se le hidrata al paciente hasta que llegue a su normalidad. La conclusión. La conclusión de este contenido sería: la hipotensión es el reflejo de un estado corporal que puede estar alterado o no. Los síntomas, así como la tolerancia de las cifras de tensión arterial, es de menor indicador de gravedad de una baja en la presión arterial. La evaluación de las cifras de la tensión arterial deben ser evaluadas en su conjunto, tomando en cuenta la enfermedad de base de cada paciente. Desde ya les agradezco. Entonces culminamos lo que es nuestro trabajo en el día de hoy.